Uno de los grandes dilemas a los que nos enfrentamos los emprendedores es responder a la pregunta: ¿incurro en deudas o no incurro en deudas? ¿Es bueno o es malo endeudarse? Está claro que las deudas se generan porque hoy necesitamos algo, normalmente dinero, pero no lo tenemos. Así que solicitamos que alguien nos anticipe ese algo o ese dinero, y más adelante lo reembolsaremos, lo devolveremos con dinero y en muchas ocasiones junto con intereses. Así es como se genera una deuda. Hacer esto, es decir, generar una deuda, ¿es aconsejable o no es aconsejable? La respuesta es que depende. Si a fecha de hoy nos endeudamos solicitando una cantidad de dinero porque la necesitamos, pero no la tenemos, y nos comprometemos a devolver dicha cantidad de dinero junto con sus intereses dentro de 3 meses, si a los 3 meses disponemos del dinero para hacer frente al compromiso y cancelamos la deuda, la decisión de endeudarnos no ha supuesto ningún problema. Pero si a los 3 meses no disponemos del dinero, entonces tenemos un problema. Las 4 claves o parámetros a tener en cuenta para saber si la decisión de endeudarse es correcta o no son las siguientes. El origen de la deuda, es decir, qué es ese algo o a qué se ha destinado ese dinero. El momento en el que se genera la deuda, la cantidad en la que nos endeudamos y el tiempo que tenemos para cancelar la deuda. En este vídeo vamos a ver que todas las deudas no son iguales y cuándo y cómo hay que endeudarse de manera responsable, sabiendo que existe un límite que condiciona la capacidad de endeudamiento del negocio. Me llamo Pedro Santiago y aquí tienes mi tarjeta de presentación. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. También puedes dejarme comentarios o plantear tus dudas que serán contestadas por mi parte. Vayamos al meollo del asunto. Como he dicho, en estas 4 claves está la base para tomar la decisión de endeudarse de forma correcta. Empecemos por la clave 1, el origen de la deuda. Si la deuda se genera para poder disponer de algo que va a permitir generar dinero en el futuro, entonces estamos hablando de que la deuda ha permitido acometer una inversión productiva. Es una inversión, ya que la recuperación del dinero se producirá en el futuro y es productiva porque permite generar dinero. Este sería el caso de las deudas generadas con los proveedores de género que permitirá generar dinero a medida que sea vendido, o de las deudas generadas con una entidad financiera al solicitar un préstamo o un leasing para adquirir bienes de larga duración que intervienen directamente en la generación de ingresos, como sería el caso de una excavadora si mi negocio se dedica al alquiler de maquinaria pesada, ya que va a permitir generar ingresos de dinero cada vez que alquile la excavadora. Ahora imaginemos que la deuda generada es consecuencia de la adquisición de mobiliario para la oficina del negocio. En este caso se trata de una inversión, ya que la recuperación del dinero gastado en el mobiliario se recuperará en el futuro a medida que el negocio vaya generando ingresos, pero el mobiliario en sí no permite generar dinero. En este caso hablamos de inversiones no productivas. Pero las deudas también se pueden generar para hacer frente al pago de gastos, por ejemplo, para pagar al personal, o para cubrir pérdidas, por ejemplo, porque un cliente que nos debe dinero no nos paga declarándose insolvente. Por último, también se pueden generar deudas por desajustes temporales de tesorería, consecuencia, por ejemplo, de que el cobro a los clientes se retrase en los meses de pago de impuestos, por la existencia de excepcionalidad, etc. En definitiva, el origen de la deuda puede ser consecuencia de la necesidad de tener que acometer una inversión productiva o una inversión no productiva, de tener que hacer frente a una serie de gastos, tener que cubrir pérdidas o hacer frente a desajustes de tesorería, siendo únicamente las inversiones productivas las que generan dinero permitiendo su propia recuperación. De momento dejémoslo así, luego retomaremos estos parámetros. Pasemos a la clave 2. El momento en el que se genera la deuda. No es lo mismo endeudarse en el momento de inicio, de arranque del negocio, que endeudarse cuando el negocio ya lleva funcionando un tiempo o ha alcanzado su madurez. ¿Por qué? Por la incertidumbre o falta de certeza. Cuando el negocio se inicia, no sabemos cómo van a ir las cosas. Luego desconocemos la capacidad de generar dinero del negocio. Luego el nivel de incertidumbre es alto.
Si el negocio ya lleva un tiempo funcionando, la incertidumbre disminuye, ya que disponemos de información histórica de lo que da de sí el negocio. Cuanto más tiempo lleve funcionando el negocio, menor será la incertidumbre. Sin embargo, aunque el negocio lleve funcionando tiempo, se puede producir incertidumbre consecuencia del entorno económico del negocio, como puede ser una crisis económica a nivel internacional o nacional, que aumente el nivel de incertidumbre, o puede ser una crisis económica a nivel local o sectorial, que aumente todavía más la incertidumbre. Ahora retomemos los parámetros del origen de la deuda. Cuando el nivel de incertidumbre es alto, no es aconsejable endeudarse, situación que se da cuando el negocio está en sus inicios o cuando hay una crisis económica a nivel local o sectorial. Si el nivel de incertidumbre es medio, podemos plantear endeudarnos en inversiones productivas para cubrir pérdidas o para hacer frente a desajustes temporales de tesorería, situación que se da cuando el negocio ya lleva funcionando un tiempo. Si el nivel de incertidumbre es bajo, podemos plantear endeudarnos en inversiones no productivas, situación que se da cuando el negocio ya está maduro. Los gastos nunca deben ser financiados con deudas, luego veremos por qué. Ya hemos visto en qué endeudarse y cuándo. Ahora es el momento de que veamos la clave 3, hasta qué cantidad máxima endeudarse, y la clave 4, durante cuánto tiempo, pues ambas están muy relacionadas. Empecemos por las deudas en inversiones productivas. Si se trata de género suministrado por el proveedor, la cantidad máxima a endeudarse va a depender del tiempo que tardemos en vender y cobrar el género. Por ejemplo, supongamos que nos dedicamos a la compraventa de refrescos y por término medio vendemos 10 refrescos al día cobrando al contado. Y el proveedor nos exige pedidos mínimos de 100 refrescos, cuyo coste es 40 euros. Lo lógico es que tratemos de negociar con el proveedor un plazo de pago de 10 días, que es el tiempo que tardaremos en vender los refrescos. 100 refrescos que entran, divididos entre 10 refrescos que salen al día. De esta forma pagamos al proveedor de refrescos con los propios refrescos. Luego, la deuda que podemos asumir con este proveedor es de 40 euros. ¿Sería responsable endeudarse con este proveedor en 80 euros? La respuesta es que no, pues no tiene sentido. ¿Para qué quiero incurrir en una deuda de 80 euros y que me suministre 200 refrescos si a los 10 días tan solo he vendido la mitad de los refrescos? Tan solo habré generado ingresos con los refrescos para cubrir 40 euros. Los otros 40 euros restantes que tendré que pagar tendrán que salir de otro sitio. ¿Sería responsable negociar un plazo de pago de 20 días? La respuesta es que no, pues a los 10 días es posible que el proveedor no suministre el género que se necesite. Pensemos que a los 10 días habríamos vendido todos los refrescos y tendríamos que solicitar al proveedor que suministrara más género sin haber pagado el suministro anterior. Si a los 10 días hemos vendido 100 refrescos y no podemos pagar al proveedor, habrá que preguntarse dónde está el dinero. Con los proveedores de género tenemos que tener mucho cuidado a la hora de endeudarse. Hay proveedores que nos exigen pagar al contado, pero hay otros que nos dan más permisibilidad a la hora de pagar. Sin ser conscientes de ello, como los proveedores que nos hacen pagar al contado nos asfixian, dicha asfixia la corregimos sobre endeudándonos con los otros que nos dan mayor permisibilidad. Cuidado con esto. Destinaré un vídeo que tratará este tema. Sigamos. Como ya hemos visto, otras deudas se pueden generar al financiar inversiones productivas en bienes de larga duración. En estos casos, hay que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. La vida útil del bien, es decir, el tiempo que el bien va a ser usado y por lo tanto va a permitir generar ingresos, y el plazo para devolver amortizar la deuda. Veámoslo con un ejemplo. Siguiendo con el ejemplo en el que la actividad de nuestro negocio es el alquiler de maquinaria pesada, supongamos que solicitamos un préstamo a 5 años para adquirir una excavadora cuya vida útil es de 8 años, cuyo coste es de 25.000 euros, siendo este el cuadro de amortización del préstamo. La excavadora va a permitir generar ingresos a lo largo de 8 años, que estimamos en 7.500 euros anuales.
permitiendo recuperar, amortizar la inversión a razón de 3.125 euros anuales, 25.000 euros de inversión divididos entre 8 años. De los 7.500 euros ingresados cada año, 3.125 euros deberían reservarse para poder renovar la excavadora al final de su vida útil y el resto, 4.375 euros, 7.500 euros menos 3.125, se destinarán a cancelar el préstamo. Sin embargo, de acuerdo con el cuadro de amortización, destinaremos al pago de la deuda 5.975 euros anuales, faltando 1.600 euros. Estos 1.600 euros que faltan los cubriríamos con el dinero reservado para la renovación, así que tan solo podremos reservar 1.525 euros al año, 3.125 euros menos 1.600 euros. Lo ideal hubiese sido instrumentar un préstamo a 8 años, ya que hubiese permitido reservar el coste total de la excavadora. Pero lo habitual es que nos concedan financiación a menos plazo. Lo importante es que tengamos en cuenta que cuanta más diferencia haya entre la vida útil del bien financiado y el plazo de amortización del préstamo, menos cantidad de dinero se habrá reservado para la renovación. En nuestro ejemplo de la excavadora, en la práctica, es posible haber obtenido financiación a 5 años. ¿En estas condiciones es responsable endeudarse? Sí, aunque no recuperemos toda la inversión para su posterior renovación. En su caso, a la hora de renovar la excavadora, podremos solicitar un préstamo por la diferencia que no cubramos. Lo que no es responsable es endeudarse instrumentando un préstamo a corto plazo, es decir, inferior a 1 año. E incluso, si se hubiese instrumentado un préstamo a 2 años, no sería responsable, ya que la excavadora tan solo habría sido capaz de generar en esos 2 años 15.000 euros, 7.500 euros anuales por 2 años, que no sería suficiente para hacer frente al préstamo de 25.000 euros. Sigamos. Visto lo visto con las inversiones productivas, ya somos conscientes de lo que sucede con las inversiones no productivas, es decir, aquellas que no generan dinero por sí mismas. En estos casos, si se toma la decisión de endeudarse, no hay que fijarse en la capacidad del bien para generar dinero, sino en la capacidad de generar dinero del negocio, que es quien va a hacer frente al endeudamiento. Endeudarse de manera responsable en este tipo de inversiones es porque el negocio está generando de manera sostenible en el tiempo suficiente dinero que le permite cubrir sobradamente los gastos generales, los requerimientos en inversiones productivas y la deuda generada por otros endeudamientos. Pensemos que hay un límite de endeudamiento que no es aconsejable exceder y que además imposibilitaría acudir a los bancos a obtener financiación. Este límite determina la capacidad de endeudamiento del negocio, que se fija en el 40% del sobrante que se genera una vez que los ingresos han cubierto los gastos operativos, el pago de inversiones y el pago de la deuda generada por otros endeudamientos. Luego, endeudarse en inversiones no productivas disminuye la capacidad de endeudamiento del negocio, restringiendo la posibilidad de obtener financiación para acometer inversiones productivas. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a un post de mi blog en el que trato este tema. Sigamos. Quedan por ver los otros 3 motivos que pueden llevar a endeudar el negocio: hacer frente a gastos operativos, cubrir pérdidas y hacer frente a desajustes temporales de tesorería. Como ya anticipaba, los gastos operativos no deben cubrirse asumiendo deudas. Los gastos operativos deben cubrirse con los ingresos que genera el negocio. No por endeudarnos para cubrir los gastos operativos, el negocio va a generar más ingresos, más bien al contrario, tendrá que hacer frente a los intereses consecuencia de la deuda. Si los ingresos resultan insuficientes porque el negocio todavía se encuentra en la fase de arranque, habrá que aportar capital al negocio. Por su parte, en principio y siguiendo el razonamiento anterior, las pérdidas no deben cubrirse con endeudamiento. Si el negocio genera pérdidas, es porque los ingresos están siendo insuficientes para cubrir los gastos operativos. Otra cuestión es que se genere una pérdida puntual de tal cuantía que pueda poner en riesgo la viabilidad del negocio, como sería el caso del impago de un cliente.
En estos casos, es conveniente solicitar un préstamo que permita restituir la situación. Si bien, en la medida de lo posible, para evitar situaciones de este tipo, es mejor asegurar las ventas en compañías de aseguramiento comercial. Por último, los desajustes temporales de tesorería, consecuencia del desajuste entre la corriente de cobros y de pagos, se solventa instrumentando una cuenta o línea de crédito en la que nos endeudamos en momentos puntuales y en la cantidad necesaria para corregir el desajuste. Endeudar al negocio responsablemente no solo implica saber en qué situaciones hay que hacerlo, sino que también implica saber contratar el producto financiero adecuado. Si quieres aprender a hacerlo, en la descripción del vídeo te dejo el enlace a un curso en el que aprenderás a financiar tu negocio con los bancos. En definitiva, a la hora de endeudarse, hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto. En momentos de alta incertidumbre, como es el caso del inicio o arranque del negocio, no es responsable endeudarse, ya que se desconoce la capacidad de generar dinero que tiene el negocio, por lo que no debe asumir compromisos de pago para atender deudas. A medida que transcurre el tiempo, el negocio puede empezar a endeudarse poco a poco con los proveedores, pero siendo responsable a la hora de hacerlo, como hemos visto. Sobreendeudamientos con los proveedores de género pueden bloquear el negocio, ya que pueden dejar de suministrar género, que es la savia que permite que el negocio funcione. Una vez el negocio supera la fase de inicio, que suele durar como mínimo 2 años, ya se puede plantear la posibilidad de acudir al endeudamiento para acometer inversiones productivas, buscando el equilibrio entre la vida útil del bien y el plazo de amortización del producto financiero contratado. Hay que evitar endeudarse en inversiones no productivas y nunca para cubrir gastos operativos. Las tensiones de tesorería se pueden corregir asumiendo deudas limitadas al desajuste. Y tan solo en aquellas pérdidas puntuales que pongan en riesgo la viabilidad del negocio, endeudarse para restituir la situación. A la hora de endeudarse, si se tiene en cuenta y se aplica lo que hemos visto, se está incurriendo en un endeudamiento responsable. Que todo vaya bien.